Albritton, nuestro predicador en esta mañana. Y a la mamá, que es la que le traduce, a Sandra, Milenita. Good morning. Buenos días. Today we are going to review how God does some of his best work when things are going against you. Hoy vamos a ver cómo Dios hace uno de sus mejores trabajos cuando todas las cosas van en contra de usted. Let's review the book of Daniel chapter 3. Vamos a buscar en el libro de Daniel capítulo 3. Here is the history of three young men who were put in a situation of suffering: Shadrach, Meshach, and Abednego. Aquí vamos a ver la historia de tres hombres jóvenes que fueron puestos en una situación: Sadrach, Mesach y Abednego. They were good guys, just like you and me. Ellos eran muchachos buenos como tú y yo. So this king, Nebuchadnezzar, decided to conceal his power. Entonces, este rey Nabucodonosor decidió consolidar su poder And build a monument of gold. y construir un monumento de oro. Let's look at verse 1 through 6. Vamos a mirar en los versos del 1 al 6. It says, King Nebuchadnezzar made an image of gold 90 feet high and 9 feet wide, and set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro de 27 metros de alto y por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura en la provincia de Babilonia. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. Luego les ordenó a los satrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. So the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials assembled for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up, and they stood before it. Para celebrar esta dedicación, los satrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Then the herald loudly proclaimed, "This is what you are commanded to do, O peoples, nations, and men of every language. As soon as you hear the sound of the horn, flute, lyra, harp, pipes, and all kinds of music, you must fall down and worship the image of gold that King Nebuchadnezzar had set up." Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente en toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, citras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y orar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor la mandó a erigir. He said, "Whoever does not fall down and worship will be immediately thrown down into the blazing furnace." Y él dice: y aquellos que no se doblen y adoren la imagen serán tirados al fuego. He commanded that they worship the image, and he said, "If you don't worship my image, I'm going to fire you." Él comanda o manda a que si usted no adora esta imagen que yo hice, los vamos a tirar al fuego. Many of you work for companies or people like this king. They not only want your service, they want your soul. Muchos de ustedes trabajan para compañías o con gente que son como este rey, no solamente quieren su servicio, también quieren su alma. This is idolatry. And let me tell you Esto es idolatría, déjame decirte. that many of us have many gods, so we don't get to see the one God that can really help you. Que muchos de nosotros tenemos muchos dioses y esto no nos deja ver el verdadero Dios que te va a ayudar. Let's look at verse 12. Miremos en el versículo 12. It says, "But there are some Jews whom has set over the affairs
of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego, who pay no attention to you, O king. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. The three workers, Shadrach, Meshach, and Abednego, won't worship the image. Estos tres trabajadores, Sadrach, Mesach y Abednego, no adoran esta imagen. Verse 13 says, furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. Lleno de ira, en el versículo 13, Nabucodonosor los mandó a llamar cuando los jóvenes se presentaron ante el rey. The king gets very mad and calls them and asks them to worship. El rey se pone bien molesto y los llama y les pide que adoren. And asks them, what God will be able to rescue them? Y les pregunta, ¿qué Dios está disponible a rescatarte? Their answer was very secure. La respuesta de ellos era bien segura. They weren't worried. Ellos no estaban preocupados. Let's look at verse 16 through 17. Miren en el versículo 16 y 17. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. Si se nos arroja al horno en llamas, al Dios que le servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. How many of us have that secure answer? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa respuesta tan segura? But what if he doesn't? Pero ¿qué tal y si él no lo hace? Listen to this. Verse 18 says, Escuchen tú esto, en versículo 18 nos dice, But even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image or gold you have set up. pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. We all love verse 17. A todos nos gusta el verso 17. He certainly may give you a new car, may give you a new house, may give you a wife, a new job. Él ciertamente te puede dar una nueva casa, un nuevo trabajo, una nueva esposa, un nuevo carro. But he wants to know, what are you gonna do if he doesn't give you that? Pero él quiere saber qué vas a hacer tú si él no te da eso. They understood that God makes the final call. Ellos entendieron que es Dios quien hace el último llamado. You move forward in faith. Tú te mueves para adelante en fe. You say, I am confident you will do it if it's your will. Tú dices, yo estoy confidente que tú lo vas a hacer si es tu voluntad. If God lets suffering come to you, it's for a reason. He wants to know if you're going to serve him in the downtime. Si Dios deja que el sufrimiento venga a usted, es por una razón. Él quiere saber si usted le va a servir en los tiempos difíciles. Let's look at verse 19 through 23. Miremos versículos 19 al 23. Then Nebuchadnezzar was furious with rage, with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces a que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. And commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. So these men, wearing their robes, treasures, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. The king's command was so urgent and the furnace was so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego.
Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron Sadra, Mesa y Abednego. And these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. The king was so mad, so angry, he asked the fire to be 7 times more and throw them in. El rey estaba tan furioso, tan molesto, que pidió que calentara el horno 7 veces más y que los tiraran. Then he takes a look and gets confused. Luego él toma una mirada y se confunde. Verse 24 says, Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, Weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire? They replied, Certainly, O king. Versículo 24 dice, en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. He said, Look, I see 4 men walking around the fire, abound and unharmed, and the 4th one looks like the son of the gods. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia de un dios. Why do I see 4 men walking untied? ¿Por qué veo 4 hombres caminando sin estar amarrados? Let me tell you something. Let me tell you something. Oh, I'm sorry. Déjame decirle algo. One way you know God is when He delivers you from the fire. Una manera que tú sabes que Dios es cuando te saca del fuego. But another way is when He does not deliver you from the fire, He joins you in the fire. Y otra manera no es cuando Él te saca del fuego, sino que Él viene contigo en medio del fuego. If today you feel in a mess, tied up in the middle of a fire, si hoy tú te sientes en una mala situación, amarrado en el medio del fuego, I got good news for you. Tengo buenas noticias para usted. Jesus wants to join you in the fire. Jesús quiere disfrutar contigo en el fuego. And He wants to set you Y free. Él quiere que seas libre. Amen. Look at this. Miren esto. Verse 26 says, Versículo 26. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadra, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, And the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their head singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. los sátrapas, perfectos gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ninguno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Nothing does affect you. Nada te afecta. Like this, Amen. 3 men, you need to understand the power of your God and trust in God the way they did. Como estos 3 jóvenes que entendieron el poder de Dios, tú tienes que